Es consultor pedagógico para el desarrollo de mallas curriculares por competencias, diseño de rúbricas y evaluaciones por competencias y planificación y monitoreo de planes de mejora. En su ponencia abordará cómo analizar la información que recogen y cómo utilizarla para llevar a cabo acciones de mejora. Para eso, primero se debe revisar los tipos de información que podemos recoger y las maneras de analizarla. Invitamos al señor Manuel Beltroa a pasar al estrado, por favor. Genial, gracias. Hola a todos. Primero, gracias por la invitación a esta presentación. Como dijo, trabajo en la UPC, soy jefe del área de desarrollo curricular y assessment, donde básicamente lo que hago junto con mi equipo es recoger información de los resultados, de los logros de los estudiantes, analizarlas y plantear con eso acciones de mejora para seguir creciendo y seguir permitiéndole a los estudiantes alcanzar las metas trazadas. Bien, una especie de contrato pedagógico antes de iniciar. Cualquier participación que quieran tener, cualquier pregunta que quieran tener a lo largo de la exposición, por favor levantan la mano y son bienvenidos. Prefiero participación que hacer un monólogo donde solo yo hablo y no sé si me están escuchando. Bien, sobre este tema, lo primero que pensé cuando me dieron el encargo, en realidad fue, fue cambiarle un poco el nombre a la presentación, poniéndole mejoras basadas en información, ¿no? Estamos apuntando a la mejora y que esta mejora, que siempre hacemos distintas mejoras, estén basadas en información y no sean mejoras basadas de repente en la intuición o simplemente en algo que nos parece correcto, sino que tengan que estar sustentadas en lo que es la información que recogemos. Bien. Ahí está. Primero vamos a ver algunas premisas básicas de todo este proceso donde empezamos a recoger información, la analizamos y luego vamos a las mejoras. Esto no está pasando. Ahí está. Bien. Primero es importante definir la meta, ¿no? Saber a dónde queremos llegar. No sirve de nada tener una mejora si esta no nos va a llevar a una meta. Si no sabemos cuál es esa meta, la mejora puede ser muy buena, pero no se va a alinear a lo que queremos. Bien, lo siguiente es conocer al equipo. ¿Con qué equipo estamos trabajando? Tanto equipo de docentes, equipo de estudiantes, equipo de directivos. Dependiendo de nuestro punto de vista, si somos docentes, estudiantes o directivos, hay que conocer con quién estamos trabajando. Bien. Allá. Ahí está. Y lo tercero es evaluar con precisión. Si nuestras evaluaciones no nos dan la información que queremos, todo lo que hagamos después no tiene sentido. Podemos tener acciones de mejora extraordinarias, pero si no están basadas en una evaluación precisa de lo que el estudiante realmente ha logrado y que esto indique además qué tan cerca o lejos está del logro a donde tiene que llegar, cualquier acción, por más innovadora que sea, por más exigente que sea, no tiene mayor razón de ser. Voy a poner un ejemplo de cada una de estas premisas. No, esto sigue sin funcionar. Ahí estamos. Bien. Por ejemplo, definir la meta podemos decir que es alcanzar el nivel intermedio de la competencia empresa. Me he inventado un nombre cualquiera, no es que exista esta competencia. Esa podría ser una meta para un curso, en este caso, ¿no? O para un estudiante incluso. Y para una carrera o programa en un determinado momento de los años que dure la carrera. Nuestro público, como dije, nuestro equipo van a ser los estudiantes y profesores, principalmente.
Y una evidencia, por ejemplo, una evaluación podría ser el proyecto de un emprendimiento sostenible, ¿no? Simplemente es para ejemplificar a lo que me refiero con cada una de estas premisas que debemos marcar el check de que están bien planteadas, si las tenemos claras, antes de iniciar con cualquier proceso de acción de mejora. Bien, lo que sigue es ¿qué información necesitamos? Estas acciones, como les digo, requieren tener información previa, información que sustente estas acciones y que les dé un norte. Tengo algunas preguntas, vamos a ir viendo una a una. Por ejemplo, ¿qué queremos saber de nuestros estudiantes? ¿No? Podemos decir en qué están fallando o cuáles son sus fortalezas, cuál es su fortaleza. Esto queremos conseguirlo, esta información la queremos conseguir a través de nuestra evaluación y nos va a permitir plantear acciones más adelante. Lo siguiente es, ¿qué preguntas tenemos sobre nuestra metodología de enseñanza? Podemos querer saber esto de ahí. Hacemos un montón de cosas en clase, en aula, pero no sabemos si esto está bien, mal, si puede mejorar, si necesita cambiar. Quienes nos los van a decir va a ser, por un lado, los estudiantes, por otro lado, nuestros colegas, y finalmente los mismos resultados que estamos obteniendo. Podemos preguntarnos al respecto si los estudiantes entienden lo que se espera de ellos, ¿no? En esta metodología les vamos a plantear objetivos a ellos. ¿Estarán ellos entendiendo esos objetivos? ¿Entienden cuál es la dinámica de la metodología? Podemos usar una metodología de aprendizaje basado en proyectos. ¿Están entendiendo qué tienen que hacer con esta metodología para que sea efectiva, ¿no? Si ellos no lo entienden y dan un resultado, nuestro resultado probablemente salga mal, pero no va a ser real. No va a ser lo que ellos realmente pueden hacer, es lo que entendieron que debían hacer. Finalmente, preguntarnos dónde estamos respecto a dónde queremos estar, ¿no? ¿Qué han demostrado nuestros estudiantes y qué falta que demuestren? ¿Qué queremos que demuestren que no lo están haciendo todavía? Creo que estas tres preguntas, las que están en la zona negra, nos pueden dar mucha información, ¿no? Y es quizás la información que necesitamos. No sé si a alguien de ustedes se le ocurre algo más. ¿Qué otro tipo de información podríamos necesitar para plantear acciones de mejora, ¿no? Como respuestas a estas preguntas también podemos sacar muchas más respuestas, ¿no? Dependerá de lo que cada uno de ustedes haga y el puesto que tenga, el perfil que tenga, el rol que tenga dentro de la institución. Lo siguiente es cómo procesamos esta información. Hemos recogido información. Esta información es precisa, es confiable, es válida, pero son datos, son un montón de datos que están ahí y que si no los procesamos de la manera correcta, tampoco nos van a servir. Entonces, vamos una a una con las preguntas nuevamente. Primero, ¿cómo necesitamos ver esta información? La información se puede presentar de muchas maneras. Podemos verla como solo un número, ¿no? El estudiante ha alcanzado esto, un número frío de su logro. ¿Nos sirve eso o no? Creo que dependiendo de la metodología y lo que queremos alcanzar, puede servir como puede no servir. Otra forma es verlo como un gráfico que tiene diferentes componentes y nos dirá en cómo está el estudiante en cada uno de estos componentes, y ese es un gráfico que lo muestra de una manera un poco integradora, ¿no? Como que estos componentes son parte de un todo. Otro es como una lista de chequeo, ¿no? Si el estudiante tiene que alcanzar capacidades o logros independientes, podríamos quizás trabajarlo de esta manera. O también como capacidades independientes, pero que forman parte de algo más grande, pero no, digamos, de una manera tan holística como la del gráfico de Pie, ¿no? Entonces, preguntémonos cómo queremos ver esta información, cómo queremos trabajarla, cómo queremos procesarla
para poder entenderla. Tenemos que saber leer esa información. La información nos habla, la información nos dice un montón de cosas, pero si no conocemos el idioma de esta información y no usamos estas herramientas para traducir ese idioma al nuestro, tampoco vamos a poder avanzar mucho. Lo siguiente es si tenemos datos históricos o no. Puede ser que estemos empezando recién, puede ser que hemos venido trabajando por una cantidad de tiempo, pero estamos cambiando el modelo y queremos nuevamente plantear una línea de base. O puede ser que sí, venimos trabajando un mismo modelo desde hace tiempo y tenemos datos históricos que nos dirán si estamos mejorando o si no estamos mejorando o nos estamos manteniendo. Y según eso hay que ver bien dónde estamos ahora respecto a eso, ¿no? Si estamos cambiando, si estamos empezando o si estamos en un continuo. Lo último es saber cómo está conformada nuestra población. Hay características de la población que nos van a importar y características que quizás no tanto. ¿Qué quiero decir? Tenemos un resultado de un grupo de estudiantes donde algunos son hombres y otros van a ser mujeres. ¿Nos importa saber cómo salieron los hombres y diferenciarlos de cómo salieron las mujeres? Personalmente a mí no me marca ninguna diferencia. Sin embargo, si algunos de estos estudiantes tienen experiencia y otros no tienen experiencia laboral, eso sí me puede interesar. Y eso tengo que saber cómo está conformada mi población. Otro dato puede ser si parte de esos estudiantes quizás tienen alguna discapacidad y si ésta ha sido atendida o no, es un dato importante para poder compararlo y poder manejar mis resultados. Otro puede ser la edad que tengan los estudiantes, hace cuánto tiempo salieron del colegio, si han estudiado otra carrera o es su primera carrera. En fin, podemos sacar distintos datos y preguntarnos siempre si nos sirve o no nos sirve hacer esa diferenciación. No trabajemos de más. Podemos tener un montón de información y a veces querer tener mucha información puede ser contraproducente y trabajamos más por conseguir la información que por analizar profundamente la que sí tenemos y nos está sirviendo ahora. Lo siguiente es el uso de la información. Ya recogimos información. Lo que hemos recogido es válido, sirve. Ya la hemos procesado, ya la tenemos en nuestro idioma, ya la podemos leer, ya la podemos interpretar, ya la entendemos. Ahora vamos a usarla. La primera pregunta para eso es ¿qué nos dicen los datos? Por ejemplo, nos pueden decir que los estudiantes han alcanzado un determinado nivel de logro, ¿no? Tengo mis resultados y me dicen este grupo de estudiantes alcanzó este nivel de logro. Es información que tenemos y hay que saber usarla. No sé si por ahí se les ocurre qué más nos pueden decir estos datos. Sí. En mi caso, como yo vengo de un colegio privado y me interesa este tema, ahí queremos sacar la información por nivel de logro, A, D, A, B y C, ¿no? Porque la que pretendemos es que a partir de esto, a los niños, o a los jóvenes, nivelarlos. O sea, los que están en C y B, buscar una estrategia para que por lo menos suban a A. Entonces, de repente ahí me podría interesar si es que tienen sus antecedentes o algún problema familiar o algo por el estilo. No sé cómo podría yo valorar eso. Bien, excelente. Ahí estamos yendo, por ejemplo, a conocer nuestra población, ¿no? Y conocer la brecha que hay dentro de esta población. Puede ser que algunos tengan una brecha más grande entre la meta y dónde están, y otros estén mucho más cerca a cumplirla. Hay que saber para eso qué necesita cada uno de ellos, ¿no? Y si estos datos me lo están diciendo o si tengo que recoger aún más información. Si mi evaluación, por ejemplo, me da una sola nota, 18,
Eso me puede decir que el estudiante ha alcanzado, ¿no?, el nivel esperado. Pero si tiene un 12, ¿también lo alcanzó? Muy poco. Pero está aprobado. Ok, entonces si alcanzó 13, ¿alcanzó el logro? Mínimamente, pero debería haber alcanzado el nivel mínimo, si no, ¿por qué lo aprobamos? ¿No? Alcanzó el nivel mínimo. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre ese 13 y ese 18? ¿En qué? Está más apto, así es. Sabemos que tiene más expertise en esa competencia que le estamos pidiendo, pero tenemos que saber exactamente cuál es esa diferencia entre el 8, el 13, el 18, saber en qué se está diferenciando cada uno. Puede ser que el 13 tenga una capacidad, dentro de la competencia, cada competencia tiene capacidades. Puede ser que el que sacó 13 tenga una destreza enorme en una de esas capacidades, mientras que el que sacó 18 tiene una destreza promedio en todas las capacidades. Tenemos que saber eso. Nuestra evaluación nos tiene que decir eso, nos tiene que responder eso. Si la evaluación nos da esa información, los datos nos van a hablar más, nos van a decir más cosas y vamos a saber en qué ayudar a cada uno de los estudiantes. Bien. Lo siguiente es, ¿qué preguntas surgen a partir de los datos? Por ejemplo, ¿cuál es la causa de estos resultados? ¿A qué se debe que un estudiante alcanza un logro? ¿A qué se debe que no? ¿A qué se debe que uno saca 13 y otro saca 18 si los dos fueron a la misma clase, con el mismo profesor? Sabemos que los estudiantes, cada uno tiene características diferentes y siempre vamos a poder atribuirle esas diferencias a las competencias o a las características de ellos. ¿Qué profesor tuvieron antes quizás? O si vienen de algún otro colegio, de alguna otra universidad. Pero tenemos que saberlo. Si no lo sabemos y simplemente lo intuimos, nuestras acciones nuevamente van a estar un poco vacías, un poco… van a ser buenas acciones, pero van a estar quizás desorientadas. Finalmente es, ¿qué podemos inferir de esta información? Hasta ahora solo estamos logrando tener o hacer afirmaciones de mis estudiantes han alcanzado este nivel, mis estudiantes son capaces de hacer esto, no son capaces de hacer esto otro, pero no estamos interpretando esta información. Podríamos inferir, por ejemplo, luego de revisar toda una base de datos, que los estudiantes, vamos a suponer que hice una evaluación en algún curso, no sé, de informática, por decir cualquier cosa, y que es un curso de tercer año, y en el curso no están alcanzando los resultados que esperan. Entonces, yo puedo inferir, luego de un análisis de todos mis datos, que el problema no es el curso, sino es el curso anterior, ¿no? Y que los estudiantes están entrando a este nuevo curso sin los requisitos indispensables para emprender el aprendizaje de lo que supone este curso, este nuevo curso. Eso es una inferencia de los datos que tenemos. Si no, seguimos con simplemente información. Y en mi experiencia podría decirles que tener información de esa manera no es suficiente. Es bueno y ayuda y nos permite acercarnos a la meta, pero creo que no es suficiente. Tenemos que llegar a entender la causa de estos resultados. Sí. Dime, por favor. Buenos días. Vengo del Tecnológico Amazonas Yurimaguas, Alto Amazonas, Departamento Loreto. Mi pregunta es, ya que estamos hablando de evaluación, ¿qué tanto es importante una prueba diagnóstica en el estudiante, las pruebas de coevaluación, autoevaluación, la evaluación de un portafolio del estudiante?
no sé si eso alcanzaría para llegar a una mejor inferencia en cuanto a su rendimiento y qué logros ha tenido en los elementos de la capacidad que va a llevar a desarrollar las competencias. Claro que sí. Gracias. Gracias. Excelente, excelente pregunta, excelente contribución. Creo que es absolutamente necesario todo lo que has dicho. Voy a empezar por la autoevaluación y la coevaluación. ¿Qué pasa si encontramos una autoevaluación donde el estudiante considera que está en el nivel adecuado de la competencia y cuando nosotros lo evaluamos está muy por debajo? Ese estudiante no va a mejorar. Si queremos que el estudiante aprenda, él tiene que saber que necesita aprender. Si él cree que sabe escribir y nosotros sabemos que no sabe escribir o que escribe pero con varios errores, él no va a mejorar. En la clase no se hace todo, él necesita trabajar luego, necesita querer desarrollar esta competencia. La competencia no se desarrolla en los 45 minutos o 90 minutos de una clase, se desarrolla todo el tiempo. Entonces, primero él tiene que saber efectivamente dónde está respecto de dónde se espera que esté. La coevaluación sirve un poco para reafirmar eso, ¿no? A veces no escuchamos mucho al profesor y creemos que el profesor es muy estricto, es malo, o no nos conoce, y que su evaluación está quizás parcializada o es muy rígida y no está recogiendo lo que realmente como estudiante yo considero que sé. Pero cuando me lo dicen mis compañeros, lo empiezo a tomar un poco más en serio. El portafolio también es una evidencia bastante completa y que permite, además de seguir todo un proceso, recoger el cómo se hizo este proceso. A mí me pueden pedir que haga un análisis de una serie de gráficos, pero ustedes no van a ver mi proceso de análisis, ustedes van a ver las conclusiones que yo saco de este análisis. En un portafolio me pueden pedir que yo explique cómo fue ese camino hasta llegar a esa conclusión, hasta llegar a esa respuesta. Bien, no sé si respondí tu pregunta. La prueba diagnóstica, cierto, se me olvidaba. Creo que en la medida que la usemos bien, es totalmente válida. Con usarla bien, ¿qué quiero decir? No es suficiente tomar la prueba diagnóstica y saber que están lejos o que están cerca del objetivo. Hay que darles una retroalimentación y que la entiendan y darles además estrategias para que mejoren lo que tengan que mejorar. Yo les tomo una evaluación de entrada, establezco en qué nivel de la competencia están y le digo, mira, tú tienes que mejorar, vamos a suponer que sea la competencia de la escritura, ¿no? De escribir, y tiene muchos problemas ortográficos. Entonces yo le digo, tienes que mejorar tu ortografía. El estudiante verá su evaluación, se dará cuenta que tiene muchos errores, lo aceptará esa recomendación, pero si no le decimos cómo mejorar esta ortografía, no sirve de nada. Tenemos que decirle cómo. Y luego volver a él, preguntarle nuevamente, ¿has hecho esto? ¿Mejoraste esto de acá? Y seguir evaluando. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la información, ya la hemos procesado, ya hemos hecho un primer análisis de esta información, ya tenemos algunas conclusiones, algunas inferencias, tenemos los datos que queremos. Vamos ahora hacia las acciones. Primero hay que entender un poco la estructura, la macroestructura de las acciones. Estas deben responder a una meta. Podemos plantear miles de acciones o una sola, no importa. Mientras esta sea efectiva y esté orientada a la meta, está bien. Uy, ahí está. Y esas acciones tienen tareas. La acción en sí misma no va a ser lo que voy a hacer, lo que voy a trabajar. ¿Ok? La acción es lo que quiero lograr, el cambio que quiero hacer.
para llegar a la meta que me he propuesto. Las tareas es lo que voy a hacer. Ahora vamos a ver ejemplos de acciones para tener una idea más clara de esto. Un punto importante dentro de la planificación o el desarrollo de acciones es a quienes involucramos en este proceso. ¿Quiénes van a dar esas acciones? Los estudiantes, primero. Bueno, no primero, sino en realidad todos a la vez. Tenemos que considerar a los estudiantes. Ellos tienen mucha información que debemos recoger. Además, ellos se van a sentir bien si les preguntas ¿qué quieres que mejore? Estos son los resultados que hemos obtenido juntos, profesor y estudiantes. ¿Qué mejoramos? Luego los docentes, no solo el docente del curso o el docente principal de la carrera o el coordinador del curso, todos los docentes que de alguna manera estén involucrados con el resultado que estamos evaluando en ese momento. Yo puedo estar evaluando los resultados de mi curso, como puse el ejemplo de informática, y ese curso, imaginemos que tiene 5 docentes, yo soy el coordinador, voy a llamar a los otros 4 docentes y voy a llamar también a los docentes del curso que fue requisito de este y voy a llamar a los docentes del curso que le sigue para saber qué es lo que opinan de esto y qué acciones pueden salir para esto. Finalmente, los directivos, ¿no? También es importante contar con ellos. Estos 3 actores forman un equipo que va a plantear una lluvia de acciones. Eso está leído en negro. Pero bueno, allá abajo dice lluvia de acciones. ¿Qué quiere decir con lluvia de acciones? Es algo así como decir una lluvia de ideas. Este equipo va a plantear un montón de acciones. No todas de ellas serán viables, quizás. No todas de ellas serán las correctas. Pero es necesario partir por dejar que todas las ideas sobre cómo mejorar fluyan. Tienen que fluir. Si ponemos trabas en este punto, nos vamos a quedar con unas pocas acciones que son las que menos miedo nos dan, las que menos nos retan. Debemos dejar fluir la creatividad de todos, de estudiantes, de docentes y de directivos. Finalmente entramos ya a las acciones propiamente. Estas tienen 3 componentes: la acción en sí misma, las condiciones de estas acciones o de esta acción y la validación de la acción. Sobre la acción va a tener un objetivo, va a tener una justificación, por qué estoy haciendo esta acción, por qué es importante hacer esta acción y, como dije hace un rato, las tareas que implica ello. Las condiciones van a contemplar un responsable, alguien que se haga cargo de que esta acción se ejecute, recursos que necesitas para llevar a cabo esta acción y la implementación propiamente, que tiene que ver con la fecha, ¿no? ¿Cuándo se va a implementar esta acción? Finalmente, la validación. Creo que esta es la parte para mí más importante. Podemos tener lo anterior. Si no tenemos un método de verificación que esta acción se hizo, no sirve. La acción puede ser la mejor acción de todas. Si no podemos verificar que ha sido hecha, no sirve. Luego el monitoreo. Hay muchas acciones que su implementación no es un día, sino es un periodo de tiempo. Un año, un ciclo, un semestre, un bimestre. Y tenemos que monitorear cómo se está implementando esta acción, desde el inicio hasta el fin. Y finalmente, el resultado de esta acción. Saber qué logró esta acción. Si no tenemos estos 3 componentes de validación, nuevamente, las acciones quedan en un gasto innecesario, en una mala inversión de tiempo, de recursos, de dinero quizás. Entonces, vamos con un ejemplo de lo que podría ser una acción. Yo pongo una acción que puede ser rediseñar el sílabo, ¿no? He encontrado que en este curso, como dije hace un rato,
los estudiantes no estaban alcanzando los logros esperados, venían de otro curso, que el curso estaba haciendo bien las cosas, pero mi curso planteaba un logro muy elevado. O la estructura de mi curso no permitía al estudiante desarrollar todo lo que necesitaba, no tomaba los saberes previos del estudiante con la precisión necesaria. Entonces, el objetivo de esta acción va a ser alinear las actividades del curso al nivel esperado. ¿Ok? La acción es rediseñar el sílabo, pero el objetivo de esta acción, lo que busca este rediseño del sílabo, es que las actividades de este curso se alineen al nivel esperado. ¿Ok? La justificación, ¿por qué estoy haciendo esta acción? ¿A qué resultado, a qué dato, a qué información está respondiendo esta acción? En este caso pongo, las actividades exigían un nivel inferior al requerido, ¿no? Puede ser que las actividades simplemente estaban pidiendo un nivel más bajo, por lo tanto, cuando evaluábamos y queríamos que el estudiante haya llegado a un determinado nivel, no lo alcanzaba, no porque el estudiante haga algo mal, sino porque le estábamos pidiendo menos de lo que la competencia suponía. Y finalmente, pongo como una tarea de ejemplo, puede ser reunión de profesores, ¿no? O serían reuniones, quizás en este caso, ¿no? Obviamente son varias tareas, les dejo un poco ahí la tarea de que piensen cuáles podrían ser para las acciones que cada uno de ustedes pueda plantear. Lo siguiente son las condiciones. Responsable puede ser el coordinador del curso, por ejemplo. Luego, ay, se me escapa un poco lo que iba ahí, voy a regresar. Los recursos, eso era. Pueden ser los resultados de las evaluaciones, los sílabos de ese curso, del curso del que vienen, del curso al que van, pueden ser recursos. Otros recursos puede ser algo económico, tiempo, algún tipo de material, capacitación, diferentes cosas, ¿ok? Dependiendo de las tareas también. Y finalmente la fecha de implementación, ¿cuándo se va a implementar esta acción? Y finalmente la validación. Puede ser que el método de verificación de que estas acciones, de que este rediseño se hizo y que las actividades ahora sí están alineadas, puede ser un piloto en una sola sección. No queremos arriesgar a aplicar esto para todos, no estamos muy seguros, queremos hacer un piloto, entonces ahí vamos a validar que este rediseño se hizo correctamente. Pongo la fecha durante la cual se va a implementar este piloto y que va a ser monitoreado, ¿no? Y finalmente la evidencia, los resultados, el método de verificación final de que esta acción surtió efecto son productos de los estudiantes alineados al nivel esperado, ¿no? Volvemos a hacer la evaluación, volvemos a mirarla y tenemos que los productos de los estudiantes esta vez no tienen que ser de todos, pero sí algunos sí alcanzaron el nivel que esperamos. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí. Ya. Ojalá nos puedas aclarar con un ejemplo. Productos, y he visto la otra palabra, resultados e impacto. No sé si se puede ejemplificar para tener un poco más de claridad. Claro que sí. Sí, con productos me refiero a un trabajo del estudiante, ¿no? Que el resultado de esta acción va a ser evidenciado, en este caso, en el trabajo del estudiante. ¿Ok? No sé si responde. Es decir, la acción, yo espero de la acción un resultado, ¿no? Que los estudiantes ahora sí demuestren el logro esperado en ese curso. Lo que quiero decir es cómo, o sea, el ejemplo que estoy poniendo ahí es cómo es que yo voy a verificar ese resultado, con qué lo voy a verificar. En este caso lo voy a verificar con
los productos que hagan los estudiantes, con los trabajos que tengan los estudiantes. ¿Bien? Sí, profesor. Perdón, antes que continúes, estaba yo acá. Ah, perdón. Lo que pasa es que me queda algo confuso, me ha quedado una confusión algo. Mi planteamiento es rediseñar el sílabo, ¿no es cierto? Tengo evidencia de que el sílabo no se ajustaba a lo que tenía que ajustarse, ¿no es cierto? Eran, no sé, temas que no debían estar ahí. Así es. Mi validación no es el sílabo ya diseñado, puesto en práctica en todo caso, Claro. y coger la evidencia que se ajuste a los motivos por cual yo rediseñé. Los productos de los estudiantes no sería más bien en una segunda etapa que vendría a ser ya la puesta en práctica del sílabo y ver si realmente ese sílabo y esos contenidos están ajustándose al cumplimiento de esas competencias que yo había planteado. Pero si yo voy a diseñar el sílabo, mi validación debe ser el sílabo ya diseñado y que éste se ajuste a aquellos antecedentes en los cuales, por los cuales me motivó a rediseñarlo, Claro. ¿no? Entonces Sí. no entiendo por qué los productos de los estudiantes, ahí me queda confusión. Ya. Efectivamente, tienes razón. Voy a ver si explico cómo concebí este ejemplo. Efectivamente, el sílabo ya modificado puede ser mi validación, pero eso no me termina de decir si ese sílabo como está rediseñado funciona o no. Entonces, por eso yo planteo el piloto y luego, para ver los resultados de esta acción, o sea, yo puedo haber hecho el piloto, rediseñé mi sílabo y hasta ahí ya implementé la acción. Ya no las... Así es. Por ejemplo. Por ejemplo. Ujú. Perdón, con este sílabo ya rediseñado como está, mis estudiantes entonces están alcanzando ese mismo nivel de competencias o no. Eso es lo que quiero saber. Claro, entonces mi reseña principal no rediseño el sílabo porque estoy teniendo demasiados contenidos, sino lo que quiero validar es la competencia desarrollada a base de ese sílabo y entonces modifico el sílabo para esas competencias. Entonces, por eso que me causa confusión, porque nosotros hemos empezado a hacer rediseños de sílabos, hemos planteado de otra manera los sílabos, pero nuestra primera consulta fue esa. ¿Por qué rediseño mi sílabo? Porque tengo unos que tienen demasiado tiempo y pocos contenidos, muy sueltos, se logran muy fácilmente esas competencias, entonces no. En cambio, otros eran demasiados contenidos para los tiempos planteados y era difícil al estudiante entonces alcanzar las competencias que estaba establecida. Entonces, mi primera validación ha sido, eso es lo que hemos hecho ahorita, ya hemos aprobado esos sílabos, ya están siendo monitoreados en su ejecución y ahora en mi segunda etapa lo que estoy colocando es competencias alcanzadas por mis estudiantes en base a esos nuevos sílabos. Eso es lo que... Esa segunda etapa justamente es la que yo me refiero con los productos. Ambas cosas. Así es. Con esa segunda etapa es que yo sé que mi acción fue efectiva, ¿no? Yo puedo haber hecho mi sílabo y mi sílabo me encanta, pero si yo no termino de validar que mis estudiantes alcanzaron ese nuevo logro, mi acción puede haber sido muy bien implementada, pero no lo sé todavía. Necesito recoger algo del estudiante que me lo demuestre. Entonces, con eso es que lo logro. Bien. Bueno, algunas conclusiones que planteo. No sé si quieren pasar de repente al panel y vemos las conclusiones luego o las voy. Ya. Igual son algunas y quiero ver, denme un segundito, profesor. Si es que ustedes tienen algunas otras conclusiones, bienvenidas. Uno es contar con data válida. Si no confiamos en nuestras evaluaciones, debemos cambiarlas. Bien, la primera. La segunda, las acciones deben estar alineadas a la meta general. Todas las acciones que planteé.
la suma de todas esas acciones nos va a llevar a la meta, ¿no? Yo, una vez que consigo implementar y validar el impacto, el resultado de esas acciones, debo alcanzar la meta. Si no, probablemente me faltó quizás alguna acción, ¿no? Otra es, los datos recogidos y las acciones planteadas deben estar relacionados, ¿no? Un dato sin una acción que lo trabaje no sirve. O sea, ¿por qué conseguí ese dato? ¿Para qué lo tengo? ¿Ok? Como también una acción sin datos que la respalden es un gasto innecesario. No tiene sentido que yo diga, voy a revisar el sílabo, y no hay ningún tipo de información que me diga que debes revisar el sílabo. ¿Ok? La última, si no podemos medir el impacto de una acción, si esta acción que hemos planteado no es medible, no es observable, no es verificable, no tiene sentido implementarla. O sea, ¿para qué hago algo que no sé cuál va a ser su resultado? En esa línea, si no podemos saber qué causó la mejora, debemos replantear la acción. Puede ser que la idea detrás de la acción esté bien, esté correcta, pero en la formulación de esta acción debemos asegurarnos que sepamos qué causó esa mejora, ¿no? Implementamos la acción, los estudiantes efectivamente mejoraron, queremos saber por qué, para seguir haciéndolo. Si no, nuevamente, estamos perdidos. Bien, esas son. Profesor, tenía... Solamente una cosa nada más para... Muchas gracias, profesor. Lo que pasa es que yo estoy pensando que más adelante me van a encargar algo parecido a lo que usted hace, pero sin la rigurosidad científica que usted tiene por su respaldo pedagógico. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿en qué momento, yo no he visto en qué momento usted reporta a la autoridad, al mando, al director o al coordinador académico para que la información que usted va a proporcionar ya sustentada, ellos lo utilicen? Porque en mi caso sería eso, ya yo usando el CIAGI, los resultados del CIAGI y todo esto, ya yo puedo darle los alumnos, cuántos están en A, cuántos están en B, cuántos están en C, y por lo que yo le dije, ¿no? Ya para que utilicemos eso, pues, para lo que le dije, ¿no? De nivelarlos. No me voy a los más detalles. Pero entonces yo ya sé que todo eso ya, director, aquí tiene usted el resultado. Más adelante, si usted me permite, yo voy a hacer el análisis por qué muchos están en B, muchos están en C. Pero ¿en qué momento usted hace como funcionario, salvo que usted sea la persona que toma decisiones sobre el currículum? Nada más y muchas gracias por la respuesta. Okay, gracias. Creo que esos momentos, así como durante la clase, debemos al estudiante marcarle los momentos en los que va a ser evaluado, en los que va a recibir información, en los que va a ser retroalimentado, debemos marcarlos también en nuestra institución. Si no hay estos momentos, si la gente no está esperando esta información, no sabe que va a recibir esta información, creo que se hace un poco difícil. Hay que darle a esto una estructura sistemática o sistematizada más bien, para siempre recibir esta información y que se haga un continuo. No queremos simplemente recoger información de manera aleatoria en un momento porque nos pareció oportuno y luego no recogerla nuevamente. Queremos que esto sea parte de un plan. Si no hay un plan detrás de esto, va a ser difícil incluso implementar las acciones. ¿Bien? Bueno, gracias. Muchas gracias, Manuel, que nos ha remarcado la importancia del uso adecuado de las herramientas adecuadas en el proceso de la información. Puedes tomar asiento, por favor, que nos acompañas con nuestros panelistas. Adelante presentamos a nuestro moderador, Tomás Flores, abogado de la Universidad de Lima, con estudios de maestría en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 18 años en el sector público, director nacional de promoción del empleo y formación profesional del Ministerio de Trabajo y actualmente consultor del CINEASM. Toma asiento, por favor. Contamos también con la presencia de Alex Ríos, consultor, licenciado en Psicología Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría en Gestión y Políticas Públicas del Instituto Social Science de La Haya, de Holanda,
Actualmente consultor para el UNICEF y CINEACE en temas de evaluación, monitoreo e investigación. Alex, por favor, ¿nos acompañas? Asimismo, Alejandro Ponce San Román, jefe del Programa Académico de Monitoreo y Gestión del Conocimiento de la Escuela Nacional de Administración Pública, es bibliotecólogo y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido responsable del Centro de Documentación de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODET. Actualmente también ha sido responsable del Centro de Documentación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, y docente de la Decana de América. También contamos con la presencia de Álvaro Calá de Brais, de la Dirección de Gestión de Instituciones de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Administración Pública de la Universidad de Cornell. Ha sido coordinador de intervenciones pedagógicas en universidades del Ministerio de Educación, coordinador de la evaluación en la Dirección del Licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Bueno, está llegando. ¿Podemos empezar? ¿Podemos proseguir? Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. La verdad que primero felicitar a Manuel por la exposición, que ha sido bastante clara, didáctica y además nos comparte una experiencia exitosa que seguramente va a sugerir en los participantes profundizar en los temas y los retos que nos ha planteado. Quiero también felicitarlos a cada uno de ustedes porque en realidad en esta jornada de casi 3 días, si bien es cierto empezamos el jueves por la tarde, vemos que ha habido una asistencia permanente y estando sábado casi 1 de la tarde, vemos que el salón, el auditorio mantiene un porcentaje de asistencia por encima del 80-90% y eso sin duda también hay que felicitar y agradecer y les pido un aplauso para cada uno de ustedes por esta jornada de trabajo y por las experiencias que también han compartido. Antes de plantear las preguntas para nuestros panelistas, me gustaría iniciar con una breve reflexión. El día lunes tuve la oportunidad de participar de un evento del Banco Mundial en el que se presentó un libro que recoge la experiencia del Perú, un caso de éxito en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Cuando uno mira los datos de cómo ha evolucionado la desnutrición crónica en los últimos años, vemos que hay seguramente indicadores favorables. Todavía tenemos retos. Y sin duda, cuando uno traslada también el foco de atención al sector educación, vemos que tenemos todavía retos pendientes, muchos problemas por dar solución, capacidad sobre todo de los gestores públicos y de los gestores privados para mejorar la calidad educativa de las instituciones. Pero muchas veces nos fijamos en lo negativo, ¿verdad? Ponemos el foco en lo negativo y no generamos atención en casos de éxito que también tenemos en el sector educación y que apuntan justamente a mejorar la calidad educativa. Por eso es valioso compartir las experiencias que nos han traído en estos días y además, sobre todo, contar con la participación activa de ustedes y el rol de CINEACE ahora en sistematizar, continuar con ese proceso de sistematización de la información y compartirla también con ustedes. Sin duda, y a partir de la presentación de Manuel, lo primero que me provoca es plantearles una primera pregunta a nuestros panelistas, tanto a Jano como a Alex, en relación a cuáles son los campos de batalla que ustedes creen tienen que enfrentar las organizaciones, las instituciones educativas, justamente para gestionar la información y lograr una mejora en la calidad educativa, una mejora de los servicios que ofrecen. Para redondear un poco la pregunta, solamente poner como ejemplo que Francisco Longo nos plantea en un paper que presenta en el CLAT, la Conferencia Latinoamericana Anual para la Administración Pública del año 2000 o 2002, no recuerdo exactamente, que por ejemplo
y que está ligado también a la adecuada gestión de la información. En el campo de los recursos humanos se tienen que dar también algunas batallas, ¿no?, para justamente mejorar la gestión de los recursos humanos, entre ellos, por ejemplo, el diseño organizacional, trabajar en el tema de gestión de rendimiento, ¿no?, mejorar las relaciones internas. Y bueno, creo que es oportuno también plantearles esta primera pregunta. ¿Qué campos de batalla creen ustedes que son los que se tienen que dar para el manejo y la gestión de la información apuntando a la mejora? Bien, gracias. Primero agradecer al CINEACE por la invitación y las felicitaciones también por continuar con la creación de estos espacios. Saludar a todos ustedes. Ya hace un par de horas estuve compartiendo con algunos de ustedes sobre instrumentos de recojo de información. Voy a tratar de responder la pregunta que nos hace Tomás, tratando de vincularlo también con la presentación, cual felicito a Emanuel respecto a la mejor información basada en información, que es así como lo ha presentado. Y en realidad, respondiendo a la pregunta que nos hace Tomás, inclusive voy a arrancar desde el propio título, porque el título que presenta Manuel nos dice mejora basada en información, y no nos está diciendo mejora basada en datos. Y yo quiero hacer acá esta diferencia probablemente sutil entre información y datos, porque es uno de los campos de batalla probablemente que he observado que hay que movilizar el chip cada vez que hacemos procesos como de autoevaluación. Y esto es que los datos suelen ser piezas de un rompecabezas que están distribuidos o que usualmente nosotros recolectamos a través de nuestros instrumentos, y que el arte en general para crear y trabajar es poder articular todos esos datos que nosotros recolectamos a través de instrumentos de información para recrear una historia de nuestra institución, que hable de nuestra gestión, que hable de nuestro currículo, que hable de nuestra institución. Cuando transformamos, unimos, articulamos piezas datos, es cuando nosotros, y la transformamos a una historia, es cuando nosotros podemos hablar de información. Y eso de ahí, la verdad que es un arte. Es un arte que solo nos va a dar en la práctica conforme nosotros vamos trabajando con información. ¿Y por qué es un arte? Porque, y acá tocando otro nuevo campo de batalla, y una de las cosas que Manuel nos mencionaba, nosotros tenemos que ver la información que necesitamos, decía Manuel. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo la impresión, por la experiencia y las cosas que he visto, que generalmente en nuestras instituciones, en nuestro personal, en la gente que trabaja, tenemos un problema, quizás serio, eso se llama datitis crónica severa aguda, sí, con todos sus nombres. Tenemos un afán de recoger mucha información, muchos datos, para ser muy coherente con lo que estoy hablando. Recogemos demasiadas preguntas, ítems, porque creemos que tenemos que tener completo todo. Y entonces, luego tenemos el problema de qué hacer con todos esos datos, donde nuestra orientación debe estar a lo que Manuel nos estaba presentando, qué información necesitamos para responder a aquello que buscamos mejorar. Entonces, uno de los grandes retos que nosotros tenemos va a ser en tratar de recoger más rica información de aquello que necesitamos, en vez de estar recogiendo mucha información que usualmente va a ser subutilizada. Yo usualmente encuentro mucha información, muchos estudios, datas, que en realidad, si lo paso a porcentaje, 10, 20% de todo lo que se ha recolectado es realmente usado. Y esto me lleva a otro segundo o tercer punto, es vinculado a esto, y que también sería un nuevo campo de batalla, es cuando tenemos una cantidad bastante de información. Yo creo que otra de las cosas que nosotros tenemos y somos más expertos es en desagregar y desmenuzar campos de estudio en diferente información y data que tenemos. Somos muy especialistas en analizar, en desagregar, en desmenuzar. Donde tenemos una mayor dificultad es en la capacidad de sintetizar los datos que nosotros tenemos.
Cuando nosotros tenemos mucha información, muchas preguntas, muchos ítems, muchas variables, y tenemos que armar una historia de nuestra gestión, cuando tenemos que armar una historia de nuestra institución, cuando tenemos que describir qué es lo que está pasando, es cuando tenemos mayores dificultades en el momento de analizar los datos que tenemos y transformarlos en un diagnóstico o una historia. Usualmente, y por eso los reportes que suelo encontrar son reportes muy largos y muy extensos donde hay frecuencias de cada una de las preguntitas, tanto por ciento en esta pregunta, tanto por ciento en esta pregunta, tanto por ciento en esta pregunta, y si han tenido 1000 preguntas, 100 preguntas, hay 100% de esas preguntas. Y luego pasan a varones y mujeres, qué es lo que dicen de esas mismas 100 preguntas, y luego por edades, y luego por niveles, y así tenemos un desagregado enorme que podemos tener extensas y extensas datos sobre algo. Para mí, el arte y la magia de transformar números y de llevarlos a un real diagnóstico que nos dé información está no tanto en analizar y seguir desagregando los números cruzados con algunas variables de control, sino en tratar de sintetizar y de armar una única historia. Y eso además, eso sí es un reto y eso es una cultura que nosotros tenemos que empezar a trabajar y a armar. Porque muchas veces en ese esfuerzo podemos caer en sobresimplificaciones, podemos caer en tener unas generalizaciones que no van al caso, porque el hecho de sintetizar, el hecho de congregar y cruzar diferentes tipos de datos para crear una historia, en realidad demanda mucha capacidad de combinación, experiencia sobre la información, y habilidad para poder procesar la información, los datos que tenemos. Y yo, para cerrar, sí quisiera mencionar que usar información significa, al menos desde mi lado, producir un cambio. Si uno quiere decir que está usando la información, tiene que ocurrir algún tipo de cambio. No hay procesos de autoevaluación, para mí, que terminan en un informe. Para mí no hay un real proceso de autoevaluación. Los procesos de autoevaluación y los procesos de uso de información tienen que terminar en un cambio, se tienen que reflejar en una situación diferente a la donde empezamos. Y ahí es donde realmente nosotros podemos decir si hemos hecho un uso eficaz de esos datos que nosotros hemos recogido. Y eso te pone la valla bien alta, y eso te hace al menos a los equipos, a los comités de calidad que participan en los procesos de autoevaluación, les pone el reto muy alto, porque no se trata solo de dar una descripción de las cosas que estoy viendo, que además están usualmente muy desagregadas, sino de reconstruir una historia y de producir un cambio, que es lo que realmente se busca a través de estos procesos. Muchas gracias. Bueno, retomando la idea de estas decisiones para producir cambios, digamos, la implementación de un sistema informativo dentro de las instituciones educativas con el objetivo de lograr cambios, hay que entender que los cambios se producen sobre la base de información válida y procedente de la evidencia de los hechos que sustentan la acción educativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos recolectar? Evitar la datitis es fundamental, porque de lo contrario nos vemos sumergidos en información irrelevante que no sabemos cómo utilizar y perdemos el tiempo y no somos efectivos. Es por eso que todo sistema de recojo de información responde a una hipótesis. Como mencionaba nuestro expositor, la lógica de implementar una acción para una mejora responde a una hipótesis que sustenta por qué es que se está recolectando esta información. Y entonces, algo que es fundamental para poder entender cuáles son nuestras hipótesis y cómo trabajar las hipótesis, no es tanto basados únicamente sobre la base de nuestro conocimiento de la teoría, que está, por supuesto, que es la fuente de la cual debemos partir, sino principalmente entender que hay un problema acá de cultura informativa. Nosotros recogemos información porque la calidad de las decisiones que nosotros tomamos es sensible a la calidad de la información que recolectemos. Si es que la información que estamos tomando digamos, no resulta válida sobre la base de las evidencias, las decisiones tienden a ser de menor calidad.
Pero el tener información de alta calidad no nos asegura que la decisión siempre sea necesariamente la adecuada. Es decir, necesitamos gestionar siempre la incertidumbre. La incertidumbre es inevitable, está siempre presente. Y la información reduce la incertidumbre, pero nunca la va a poder eliminar. Entonces, ¿cuáles son los campos de batalla? Los campos de batalla deberían estar asociados a aquel espacio en el cual la reducción de la incertidumbre se magnifica. Y la incertidumbre está presente tanto en la toma de decisiones macro como en la toma de decisiones micro. Entonces, desde mi punto de vista y la experiencia que nosotros tenemos en la Escuela Nacional de Administración Pública, hay un enorme esfuerzo realizado por parte de los equipos para poder tomar decisiones adecuadas en el ámbito de su acción. Pero esto supone crear una cultura abierta al cambio, favorable a la toma de decisión, empoderando a todos los miembros del equipo para que dentro de sus ámbitos de acción puedan tomar decisiones y estas decisiones sean adecuadas utilizando la mejor información disponible. Entonces, los campos de batalla en los cuales deberíamos estar actuando, por lo menos desde la experiencia de la Escuela Nacional de Administración Pública, abarca la cultura abierta, la gestión del fracaso y de los errores, la resiliencia ante la toma de decisiones equivocadas. ¿Qué ocurre cuando una persona, en el mejor esfuerzo por mejorar las cosas, toma una decisión y esta decisión no resulta exitosa? ¿Cómo se procesa? Define cuáles son las consecuencias del espacio educativo. La implementación del sistema de monitoreo, tal como nosotros lo hemos implementado, supone una intervención censal, vale decir, en todos los espacios de acción educativa. Todos los servicios educativos de la escuela son acompañados por un equipo de monitoreo que identifica datos, los contextualiza, brinda información para la toma de decisiones de los sistemas. Y esta presencia de un monitor en cada actividad educativa busca activar el principio de Hawthorne, que es un principio administrativo que asume que si es que te están observando, tú mejoras tu desempeño. Entonces, los sistemas educativos que recogen información de forma abierta y de forma, digamos, explícita, suponen un incentivo correcto para que todos los actores en el servicio educativo incrementen su desempeño: el profesor, el participante y los servicios de apoyo académico. Esta gestión de los incentivos permite brindar la sostenibilidad adecuada porque fortalece la motivación de los equipos, incentiva la determinación y la convicción de las personas de que están tomando las decisiones correctas y permiten que en el largo plazo se gestione adecuadamente la incertidumbre y se evite la parálisis en la toma de decisiones por temor. En el ámbito del Estado, y eso es un problema que mencionaba Longo cuando hablaba de los problemas que tenía el Estado, hay un parálisis por el temor derivado de sistemas de control que sancionan el error y que persiguen a las personas que toman decisiones y en cambio, digamos, benefician de forma pasiva a aquellos que no toman decisiones. En el ámbito educativo esto es sumamente grave porque las microdecisiones son las que permiten mejorar la experiencia educativa, que es el enfoque que nosotros tenemos dentro del sistema de monitoreo. Entonces, en conclusión, hay que tomar muy en cuenta el problema de la incertidumbre y la implementación de mecanismos informativos para reducir la incertidumbre, pero ser conscientes que esta incertidumbre no se puede eliminar por ningún mecanismo, ¿no? Siempre va a sobrevivir oportunidades de incertidumbre y los sistemas informativos más eficientes son aquellos que brindan información no solamente a la alta dirección o a los equipos académicos, también a todos los tomadores de decisión micros que son los que regulan la existencia de una experiencia educativa exitosa. Muchas gracias, Alex, Alejandro, por estas primeras reflexiones que provoca la presentación de Manuel. Y la segunda pregunta que les plantearía está vinculada justamente al tema que ambos han tocado en relación a la gestión del cambio. Si uno mira el pasado, y no un pasado muy lejano, ¿no?, sino unos 10 o 20 años, en la mayoría de organizaciones, y esto no es exclusivo obviamente de las instituciones educativas, el manejo de la información y la gestión de la información básicamente se limitaba a la gestión de bases de datos, registros y con una finalidad meramente presupuestal muchas veces. Con el paso del tiempo vemos que esa mirada y esa, digamos, gestión de la información va asumiendo una importancia y una relevancia cada vez mayor. La información es necesaria para la toma de decisiones de todos los actores, como bien nos lo planteaba Manuel en su presentación, cómo esta información sirve
para tomar decisiones respecto de los logros de los aprendizajes de los alumnos, del rediseño curricular, ¿no es cierto?, de poder definir bien el perfil que queremos y, sin duda alguna, involucra una reflexión y un análisis de esta información por todos los actores, por las autoridades, por los docentes, por los propios alumnos y por el personal administrativo, sin duda. Entonces, bien, lo que me gustaría plantearles como segunda pregunta es ¿qué recomendaciones harían ustedes a partir de la experiencia que nos ha mostrado Manuel en su presentación en relación a qué pasos son aquellos pasos imprescindibles que tienen que dar justamente las organizaciones para lograr esta gestión del cambio en el uso de la información? A ver, lo voy a vincular además con lo que estuve conversando en un primer momento, ¿no? En el grupo menor que estuve temprano en la mañana. Una de las cosas que nosotros cada vez que nos enfrentemos a recoger información para luego utilizar, una de las problemas o dificultades que nosotros debemos solucionar es qué cosa exactamente es lo que queremos o sobre lo que podemos o queremos aproximarnos, ¿no? Perdón. Entonces, usualmente siempre nos van a hablar de calidad, por ejemplo. Y de hecho, desde SINASE se hace algún esfuerzo por establecer algunos estándares de lo que refleje esa calidad. Pero en el nuevo modelo se nos llega hasta cierta, además a partir de una evaluación se nos llega a presentar unos estándares que nos permite y nos hace a nuestras instituciones tener mayor flexibilidad de aproximación para responder a esos estándares. Y eso, que se evalúa como una ventaja, nosotros vamos a tener el reto ahora de ver cuál es la mejor forma de poder aproximarnos, tanto en el diseño de lo que significa un estándar, tratar de darle ese significado, y de la forma como nosotros vamos a demostrar y aproximarnos a esa demostración a través de la selección de una metodología, de un determinado instrumento. Y eso nos pone a nosotros como reto el poder recrear, el poder decidir en nuestros comités de calidad qué cosa y cómo vamos a realizarlo. Y ahí está uno de los primeros ámbitos o esquemas sobre el cual nosotros vamos a tener que practicar, mejorar y entrenar nuestra capacidad para poder discernir entre cuál es la mejor metodología e instrumentos que nos va a llevar a responder mejor los estándares que se nos piden para demostrar la calidad de nuestras instituciones. Por ahí hay un primer ámbito de acción. El segundo tiene que ver ya con las cosas que que les estaba mencionando anteriormente, es decir, cómo hacemos para que nuestra información que nosotros hemos recogido termine en un cambio, ¿no? Y eso para mí siempre va a tener un reto que tiene que ver con la capacidad o con el análisis que hagamos de los datos que recojamos, con la devolución de la información y cómo esto se transforma en un plan de mejora que detrás de ello no es más que el cambio que buscamos de nuestras instituciones. Esto que usualmente está descrito, usualmente está planteado en la literatura nacional, internacional, está llena de sorpresas y de cosas que nosotros vamos a definir cada vez que nos enfrentamos en la práctica cada vez que nosotros nos comenzamos a llevar en la práctica cada uno de estos pasos, ¿no? Porque en cada uno de estos pasos nosotros vamos descubriendo, uy, acá esto nadie me dijo, esto no estaba en la guía, esto no estaba en… ¿Qué hago en este paso? Y entonces ahí hay una suerte de retos que si gestionamos bien y articulamos además no solo en nuestra institución, sino entre diversas instituciones que están haciendo el mismo proceso, podría beneficiarnos y de saber exactamente cómo reaccionar y proceder frente a diversos pasos en los procesos de autoevaluación que incluyen los planes de mejora, ¿no? Bueno, en el caso de la escuela, nosotros tenemos un tipo de público particular, que son los servidores públicos.
El servidor civil que estudia con nosotros no es una persona que tenga como actividad principal el estudio, sino básicamente es el trabajo y estudia en los tiempos que tiene libres o que la institución le asigna para esta actividad. Entonces queda claro que el tipo de impacto que buscamos nosotros no está tanto en el logro educativo, sino en el uso de la educación que está recibiendo en nuestra escuela dentro de su puesto de trabajo. Entonces, ¿cuál es el principal componente de cambio que nosotros debemos aspirar a alcanzar para una institución propia como la nuestra? Es incorporar dentro del modelo de planificación educativa cuál es la evaluación que vamos a tener después de que terminó el curso para identificar de qué forma los conocimientos se están aplicando en el puesto de trabajo. Esto que puede ser una trivialidad, en realidad es bastante más complejo, porque la evaluación del impacto educativo, la evaluación de la transferencia de aprendizajes en el puesto de trabajo, tiene sus propias complejidades y se desarrollan fuera del ámbito educativo, sobre los cuales nosotros no tenemos control. Dentro de la institución, el gran esfuerzo que hemos realizado para poder lograr gestionar cambios es la promoción de una cultura abierta y resiliente ante los errores. Entonces, el modelo educativo con el cual nosotros trabajamos es intensivo en la atención individualizada al participante. Contamos con equipos de trabajo que dan seguimiento a los participantes, que acompañan el proceso educativo y que lo monitorean en aula. Y este esfuerzo se refleja dentro de una lógica en la cual existe una cultura abierta que promueve el ensayo, el error, la identificación de los errores cometidos, de las buenas prácticas, el aprendizaje institucional. Si es que esto no se hubiera implementado de esa manera, es un poco complicado pretender tener acciones de seguimiento con el participante. Dada la atención personalizada que nosotros hemos implementado, un resultado perfectamente gestionado y esperado por parte de la planificación educativa ha sido la creación de un cuerpo de egresados fuertemente identificados con nuestra escuela, que sienten incentivos para colaborar con nosotros en el proceso educativo y posteriormente en la evaluación del puesto de trabajo. Entonces, dada nuestra experiencia y como recomendación para la comunidad educativa peruana, la gestión de este esfuerzo de gestionar a los egresados y de crear comunidades de egresados fuertemente vinculados con la escuela es el atributo que permite el éxito o el fracaso dentro de nuestra finalidad de medir el impacto que ha tenido nuestro servicio educativo en Bueno, muchas gracias Alex y Alejandro por sus reflexiones, por sus comentarios. Creo que aportan mucho y complementan muy bien la presentación de Manuel. Sin duda alguna, en el ciclo de la acreditación de la calidad educativa, los procesos de autoevaluación y los procesos de evaluación externa, sin duda alguna, concluyen con la generación de una serie de información para la toma de decisiones. Entonces, es muy importante que pongamos rigor en esos procesos de autoevaluación y evaluación, los rigores con los instrumentos, con las técnicas, con la metodología que hemos podido compartir en estas sesiones para que el resultado sea lo más exitoso posible. Finalmente, y antes de darle la palabra a Carolina Barrios, presidenta del Consejo Directivo ad hoc del SINEACE para la clausura, me gustaría darle la palabra a Manuel Beltroy para que pueda hacer algunas reflexiones finales también a partir de los comentarios que ha recibido su presentación. Conmigo, muchas gracias y me despido. Gracias Tomás, gracias a los panelistas. Creo que algunas reflexiones a partir de lo que han dicho. Primero, el tema de la datitis, estoy también de acuerdo, también he sufrido de ella, espero haberme curado. Y creo que una forma de curarnos de la datitis es siempre que obtenemos un dato o que queremos obtener un dato, es preguntarnos ¿para qué? ¿No? Un montón de datos salen, evaluamos y suponiendo que nuestra evaluación está bastante alineada a los logros y nos muestra realmente fielmente lo que el estudiante logra, es antes de empezar a conseguir o a recopilar todos estos datos, es ¿para qué los voy a usar? ¿Para qué me van a servir? Puede ser que me sirvan en un futuro,
puede ser que me sirvan en este momento, pero para algo me tienen que servir, si no estoy perdiendo tiempo y estamos padeciendo de esta enfermedad. Lo otro es un poco el tema de las acciones. A veces, no sé si nos restringimos un poco las acciones porque las vemos muy difíciles de lograr o porque sentimos que nadie nos va a escuchar o que van a quedarse como sin mayor efecto o que vemos una cuesta muy inclinada en contra nuestra para llevarla a cabo. Creo que en educación nada es inmediato. Planteamos una acción ahora y el resultado lo podemos ver dentro de mucho tiempo. O sea, en educación no hay carreras de 100 metros ni de 200 metros. Hay carreras de fondo. Entonces, debemos, creo, tomar esto en cuenta cuando pensamos en las acciones. Y sí, creo que mientras más personas involucremos en estas acciones, va a ser más fácil llevarlas a cabo, ¿no? Si nos quedamos nosotros solos queriendo mejorar, va a ser más difícil. Mientras involucremos a los estudiantes, a los egresados, a los docentes de diferentes áreas, a los directivos, a los administrativos, la acción creo que va a ser más fácil. Y en esa línea también es importante que nuestras acciones sean medibles, sean realistas, tanto por nosotros, o sea, por quien va a ejecutar la acción, como por la institución, que sean objetivas, que sean específicas. Si no, nuevamente, podemos tener acciones muy ambiciosas y muy bien alineadas a nuestros logros, pero si no cumplen con esos requisitos, va a ser difícil el proceso de implementación y nos vamos a frustrar más rápidamente, ¿no? Creo que esas son mis reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Ahora vamos a invitar a la señora Carolina Barrios, presidenta del CINEACE, para entregar los recuerdos. Asimismo, acompañada de la señora Pilar Saavedra, para entregar los presentes. Y la señora Verónica Caf, por favor. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. A continuación, invitamos a Carolina Barrios, presidenta del CINEACE, que dará las palabras de cierre y conclusión del tercer Congreso Nacional de Acreditación, Evaluación, Herramienta de Cambio.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Terminando el Congreso, hemos tenido ya la última ponencia, la última presentación, después de un día y medio, creo que bastante arduo. Bueno, quería estar con ustedes justamente para el cierre. Déjenme decirles que la clausura no la voy a hacer yo, la clausura la va a hacer Pilar Saavedra, que es la directora justamente de la dirección que tiene a su cargo la acreditación, ¿ok? Impulsar los procesos de acreditación en los institutos y en las escuelas de educación superior. ¿Qué voy a hacer yo? Las conclusiones. Quiero ver con ustedes cuáles serían las conclusiones o con qué tenemos que irnos después de este día y medio de trabajo. Y creo que para eso y por ello hemos empezado con el video que, como habrán visto, es el video que también se presentó el primer día, ¿correcto? Empezamos con ese video porque es un poco la propuesta, con la cual estábamos entrando al Congreso, y cerramos con el video porque creo que ahí hay mucho de lo que queremos transmitirles. Primero veamos cuál es la propuesta que les trajimos al Congreso. La propuesta fue justamente empezar a pensar la acreditación desde la evaluación, ¿ok? Y más aún, la propuesta es empezar a pensar la evaluación como herramienta de cambio. Esa ha sido la propuesta de este Congreso. Y si se fijan en el video que hemos visto, lo primero que yo destaco de ese video es que lo único que hemos tenido, no sé si lo único, pero lo que hemos presentado son personas. Si se fijan, el video está hecho por mostrar, ¿no es cierto?, el trabajo y la tarea de las personas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que quienes somos los gestores del cambio somos las personas. Luego, bueno, la pantalla que se está viendo y viniendo acá también, creo que, en toda la jornada, yo quería ver con ustedes, retrocedamos una por favor, ¿sí? Lo que quería ver con ustedes es la imagen, por eso es que he pedido que retrocedamos, saquemos ahorita las palabras, la imagen. La imagen que está ahí es una imagen que nos presenta justamente el fin de la educación. Para eso estamos, para ellos, ¿ok? Los estudiantes. Y si nos fijamos, el cartel que tienen en las manos, ¿lo podemos leer? Soy calidad. Esa es una aspiración legítima de ellos, de los estudiantes, ¿ok? Lo que nos están poniendo en ese cartel es su aspiración legítima de ser calidad. ¿Y qué es para ellos ser calidad? Para empezar, ¿no es cierto?, que se pueda cumplir la promesa que se les está haciendo, que es desarrollar las competencias que les hemos dicho que van a desarrollar con nosotros, que los podamos formar, ¿no es cierto?, como profesionales. Y bueno, y ahí hay una partecita que nos falta todavía, creo que discutirla aún más, y formarla como ciudadanos, ¿no? Porque a veces nos quedamos mirando, obviamente, esta tarea que es sumamente importante de sacar profesionales, ¿no es cierto?, para la competitividad del país. Yo no digo que eso no sea importante, pero creo que hoy, más que nunca, tenemos que cuestionarnos, ¿no es cierto?, qué estamos educando, cómo estamos educando como sociedad, porque lo que estamos necesitando son, ¿no es cierto?, también formar ciudadanos. Y entonces podemos decir que la calidad educativa es una aspiración legítima de las personas, pero no podemos olvidar que es un proyecto país, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que empezar a mirar también los diferentes actores y las diferentes tareas que tenemos. Hoy por hoy el Consejo Nacional de Educación, ¿no es cierto?, viene trabajando justamente con este proyecto país. Estamos, creo que todos lo sabemos, ¿no es cierto?, haciendo la revisión de nuestro proyecto educativo nacional, ¿no?, el PEN al 2036, ¿no? Ahí vamos a colocar la visión justamente de este proyecto país que queremos. Y creo que hay una pregunta, que es la que quería traer, que nos hacía el presidente del Consejo Nacional de Educación justamente, ¿no? Y era, ¿cuál es la educación que necesitamos para el Perú que queremos? Y es ahí donde nos interpela, ¿no? Y es ahí donde nos hace pensar realmente. Yo diría, lo primero que tendríamos que pensar es si es que tenemos el país que queremos. Y yo creo que hoy podemos decir que no, queremos un país mejor, de eso estamos seguros. Entonces, ¿cuál es la educación que necesitamos?
una educación de calidad. Creo que esa es la respuesta. Entonces, el cambio es no negociable, o sea, la mejora es no negociable. Creo que nosotros desde CINEACE no solamente estamos hablando de cambios, yo no sé si se acuerdan de la frase final del video que dice transformemos, estamos hablando de transformaciones, ¿no? que son palabras mayores, porque ahí estamos hablando de la suma de muchos cambios, ¿no? Y de muchos cambios que tenemos que ir trabajándolo a nivel individual como personas, a nivel individual también si nos miramos como instituciones, pero sobre todo a nivel colectivo. ¿Okay? Entonces, el cambio va a necesitar innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a hacer las cosas de una manera distinta si queremos tener resultados distintos, ¿no es cierto? Y va a necesitar aprendizaje. Y cuando hablamos de cambio y cuando hablamos de mejora, ¿no es cierto?, la evaluación es la protagonista. O sea, ahí no hay vueltas que darle, lo hemos ido viendo todos estos día y medio. Si se fijan en el video, no sé si recordarán, salían también algunas palabras que están puestas ahí a propósito, porque consideramos que están íntimamente relacionadas, ¿no? Acreditación, sí, calidad educativa, mejora continua, evaluación. No podemos hablar de calidad si no hablamos de mejora. Y si hablamos de calidad y de mejora, la herramienta para poder trabajar y lograrlo es la evaluación. Entonces, déjenme compartir también con ustedes el enfoque que tenemos en el CINEACE de la evaluación y que creo que de alguna manera hemos pretendido ponerlo en este día y medio, y creo que nuestros panelistas, tanto internacionales, acá tengo a Gloria Contreras con nosotros, como nuestros panelistas nacionales y comentaristas, nos han ido dando luces, ¿no?, en ese sentido. Primero decir que la acreditación, ¿no?, creo que todos lo sabemos, pero no hay que olvidarlo, es consecuencia de procesos evaluativos. O sea, la acreditación no es un fin, es un medio, y es un medio que tiene a la base la evaluación. ¿Por qué? Bueno, es perfecto el último panel que hemos tenido, porque lo que nos brinda la evaluación no es otra cosa más que información relevante para la toma de decisiones. No podemos mejorar aquello que no conocemos, y esas son parte de, digamos, los enfoques con los cuales estamos viendo este tema en CINEACE. ¿Ok? Veamos algunas ideas. Yo estoy esperando que creo que pase solo esto. Vamos a ver. La evaluación, y aquí van algunas conclusiones. La evaluación es crecimiento. ¿Por qué? Si bien es cierto que siempre tendemos a compararnos con otros, el crecimiento tiene que ver cuando empezamos a compararnos con nosotros mismos, cuando la competencia es con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el reto ahí está en ser mejores, ¿no?, mañana de lo que soy hoy día, y hoy día de lo que fui ayer. Entonces, aquí el reto, como les digo, es el mejorar, el crecer para poder avanzar. La mejora es endógena. La mejora es endógena a las personas, ¿sí?, y a las instituciones. Y ahí el valor de la evaluación interna o la autoevaluación, como la conocemos. Por eso es que es tan poderosa la autoevaluación. No es posible ningún cambio, ninguna transformación si es que estos cambios no vienen desde adentro, de nosotros y de las instituciones. Y definitivamente no iniciamos, ¿no?, ningún cambio si no hay motivación. Y la motivación tiene que ser la mejora. El aprendizaje, la evaluación, disculpen, es aprendizaje. Y es aprendizaje por algo que también se ha ido diciendo: datos, información, conocimiento, expertise. ¿Correcto? Datos, información, conocimiento. La evaluación genera conocimiento. Nos permite adquirir este conocimiento no solamente desde dónde estamos partiendo, ¿no?, sino de cómo vamos también avanzando en la práctica y vamos generando conocimiento acerca de nuestro propio quehacer. ¿Para qué? Para irlo mejorando, ¿no?, cada vez más. Entonces, como les decía, no podemos mejorar lo que no conocemos. Y quien no conoce, no sabe.
y quien no puede, y quien no sabe no puede hacer lo que necesita hacer para cambiar, para innovar y para mejorar. La evaluación es valoración y uso de información relevante para la toma de decisiones. Ya nos los han dicho, de información relevante, no de cualquier información. Hoy por hoy nadie va a discutir el valor que tiene la información, ¿no? Pero hay que identificar esta información que sea relevante. La evaluación trabaja con información desde su recojo, ¿no es cierto?, con respecto a determinados referentes, ciertamente, con el análisis de dicha información que permite valorar y realizar balances para que la toma de decisiones sean las decisiones correctas, ¿no? De lo que se trata es de trabajar para tener mejores decisiones, para lograr mejores desempeños y para hacer que los cambios sean viables. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, definitivamente. Creo que la pregunta, ¿no?, que tenemos que hacernos es si es que estas decisiones las estamos basando realmente en información, en evidencias que nos aproximen a la realidad sobre la cual queremos actuar, para poder actuar o intervenir con acierto en ella y realmente se puedan lograr los resultados que queremos. Y otro aspecto importante que creo que cierra también las ideas de este congreso es el ver la evaluación como una herramienta de gestión del cambio, ¿okay? Para empezar, algo tan, digamos, evidente que hay que decirlo, creo yo, es que los cambios se gestionan, hay que gestionar los cambios. Y los cambios, ya nos los han dicho, generan incertidumbre. No necesariamente vamos a poder eliminar la incertidumbre, pero sí podemos minimizar los riesgos, ¿no es cierto? Entonces, claro, la gente puede resistirse a los cambios por la incertidumbre que se genera, más aún. Por ello es que tendemos muchas veces a mantener el status quo. ¿Por qué? Porque eso nos da, vamos a decirlo así, cierta cuota de seguridad, ¿ok? Sin embargo, de lo que estamos hablando acá es justamente de poder avanzar, ¿no? Y esto implica mejorar, y la mejora implica, ya lo han dicho, cambios, ¿ok? Si yo evalúo, puedo hacer un informe muy bueno, pero esto de acá no se refleja en cambios, en realidad no estamos logrando concluir el ciclo, ¿correcto? Y la evaluación como herramienta de gestión nos permite además tener control sobre nuestro quehacer, ¿ok? Es importante porque nos ayuda a reducir la incertidumbre, en tanto nos permite sentir que tenemos un control sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque vamos viendo cómo vamos avanzando, ¿ok? Entonces, tenemos que enfocarnos en ello, ¿no?, para que realmente podamos hacer lo que necesitamos y podamos monitorear lo que estamos haciendo. Y aquí hay un tema muy importante, ¿no?, porque creo que podemos terminar concluyendo que efectivamente la evaluación tiene un gran valor. Pero la siguiente pregunta, y creo que es la que tenemos que llevarnos, es, bueno, ¿y cómo hacemos para incorporar la evaluación como una herramienta de gestión del cambio dentro de nuestras instituciones? Y ahí entramos a otro terreno, que es el terreno de la cultura, ¿ok? Debemos desarrollar entonces una nueva cultura de evaluación, ¿no? Y déjenme decirles, la cultura se aprende, ¿ok? La cultura se aprende, y la cultura no es un hecho independiente ni de las personas ni de las instituciones, y las instituciones están conformadas por personas, y son las personas quienes van modelando de alguna manera lo que es y representa esa cultura dentro de esa institución, ¿ok? Entonces la cultura es esto que nos lleva a desarrollar determinadas prácticas, a hacer las cosas de una determinada manera y de una determinada forma. La cultura se construye desde lo individual y en lo colectivo. Entonces tenemos que ir viendo, ¿no?, la cultura que tenemos como marco social, como marco institucional y también, ¿no?, como marco individual o personal. ¿A qué debemos aspirar? A tener una visión compartida, ¿no?, a tener una visión compartida con respecto, vamos a ponerlo así muy concretamente, con respecto, para empezar, a cómo vamos a mirar la evaluación, a cómo vamos a valorar la evaluación. Tener o desarrollar valores socialmente compartidos con respecto a la forma en que vemos la evaluación, esa era una idea, pero también reconocer las competencias que se tienen que desarrollar para llevar a cabo estos procesos
y además también ponernos de acuerdo acerca de los usos que subyacen a los resultados de esta evaluación. Creo que son puntos importantes. Entonces, tener claro que partimos de una cultura que vamos a decirlo así, calificarla como una cultura de desconfianza. Existe desconfianza, existe inquietud aún con lo que puede representar la evaluación. Y tenemos que generar confianza. ¿Confianza en qué? En los procesos de evaluación, en la información que se genera y en los resultados que se producen. Y ahí, déjenme decirles, interviene el CINEACE. Ahí está la labor del CINEACE, quien no solamente debe brindar garantía pública de la calidad, ¿no es cierto?, que demuestran las instituciones educativas, sino que también debe promover la construcción de una cultura de calidad y de evaluación. El valor público que entrega el CINEACE, porque el CINEACE es un organismo del Estado y por tanto trabaja con políticas públicas y dentro de la gestión pública y tiene que entregar un valor, ¿no?, a la ciudadanía, a ustedes. El valor público del CINEACE es justamente ese, crear confianza en la sociedad sobre la calidad de la educación que ofrecen las instituciones educativas. Y por tanto, ¿qué le toca hacer? Velar por la idoneidad de los procesos evaluativos. ¿Para qué? Para asegurar que la información que salga de estos procesos evaluativos sea válida y sea confiable. Y como nos han dicho, asegurarnos entonces que estamos avanzando sobre seguro. ¿No? Esa es una tarea que a nivel institucional les toca a ustedes, pero ya cuando empezamos a mirarlo a nivel de sistema, es una tarea de CINEACE y ahí tenemos una labor compartida. Quiero terminar estas conclusiones con la frase a la cual él hacía alusión, ¿no? Transformemos el Perú con una educación de calidad. Hoy tenemos una oportunidad única para mejorar sustancialmente los procesos de toma de decisiones basada en información relevante. Y por tanto, para mejorar la gestión y por tanto, para mejorar la calidad del servicio educativo que se ofrece. Todo ello a partir de una nueva cultura de evaluación, donde la evaluación sea la herramienta de ese cambio. No la desaprovechemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Invitamos a Pilar Saavedra, directora de Evaluación y Acreditación de Institutos de Escuelas y Educación Superior, para las palabras de clausura del tercer Congreso Nacional de Acreditación y Herramientas de Cambio. Adelante. Aquí estoy. Buenas tardes. Prometo ser totalmente breve. Nosotros iniciamos el evento, el tercer Congreso Nacional de Acreditación, el 14, con una actividad precongresal, que ha contado con la presencia de algunos decisores de política, de aquellos que están más preocupados probablemente que nosotros del derecho educativo, pero que igual con la misma intensidad apostamos en ese esfuerzo. Y yo quiero recoger lo que en ese momento escuchamos del contracuento, que nos explicaba varias cosas vinculadas a la calidad. Y es la historia de las tinajas. Muchos que son profesores seguramente conocen la historia. Este es un señor, un yacutero, no importa dónde. El yacutero en mi tierra se llama aquel que lleva agua, yacuagua. ¿Sí? Yo provengo de San Martín, de la selva del país. Y este señor transportaba agua, digamos, del río hacia su choza, su cabaña, su lugar donde vivía, digamos, con en dos vasijas que los cargaba, una vasija a este lado y la vasija a este otro lado, ¿no? Y una de las vasijas estaba uno de los cántaros estaba bastante bien hecho, elaborado, y la otra vasija estaba con grietas. Y en el ir y venir del transporte del agua, uno de los cántaros que cobra vida le dice: oye, tú que tienes hartas grietas, le dice al otro, no siempre estás cumpliendo con el cometido, porque llegas con poca agua, en cambio yo llego con el agua, digamos, completita. Y el yacutero, que escuchaba el diálogo entre las dos tinajas, le dice: sí, tú tienes todas estas cualidades, estas características, estás robusto y fuerte y cumples con el cometido en los plazos y en los tiempos,
pero mira lo que deja este otro cántaro que está con grietas a lo largo del camino. Efectivamente, a lo largo del camino había rosas de todos los colores y de todos los aromas que comprometían de manera más agradable, en todo caso, el trayecto desde el río hasta el lugar para que se transportara, digamos, el lago. Entonces, lo que quiere decir con esto, el cuento, en todo caso nos deja una enseñanza en el sentido de que aún en situaciones difíciles, adversas, complejas, que todo juega en contra, podemos encontrar muchas fortalezas, pero a partir de cómo escudriñamos y qué datos encontramos de esa realidad que estamos observando. Y en las instituciones educativas ocurre eso. Probablemente en este proceso de autoevaluación y de mejora encontremos más dificultades que rutas, que caminos para alcanzar resultados, ni siquiera la acreditación, resultados de mejora de manera progresiva. Entonces, así es como tenemos que vernos. La evaluación nos tiene que ayudar precisamente a mirar y encontrar fortalezas donde tengamos que asirnos, poner los pies y mirar más adelante. Si ese es el cometido, si eso logramos para provocar cambios a partir de la evaluación, ustedes tienen que ser los portavoces, después de las conclusiones de este tercer congreso, que es posible hacer cambios profundos desde donde estamos, con lo que tenemos y mirando siempre la fortaleza que tenemos en las instituciones. Les agradecemos infinitamente por estar este día y medio de taller. Al equipo, permítame Carolina, agradecer a nombre tuyo, a todo el equipo que hace posible un evento de esta magnitud, el equipo de comunicaciones que ha desplegado todo el esfuerzo para estar atentos a cada detalle y a cada acción que ha permitido el éxito de esta actividad. A ustedes por hacer este esfuerzo enorme, trasladarse de sus regiones, de sus provincias, por llevar esta motivación que también nos anima a nosotros a seguir en este camino para que todos apostemos por este Perú que tanto nos necesita. Formar personas, seres humanos, que seguramente en esos estudiantes que tienen en sus manos a ustedes, ahí tiene que estar el presidente probo, honesto, que requiere un país que tantas oportunidades espera también de sus ciudadanos, pero sobre todo cuánto esperan los ciudadanos también de sus autoridades. Esa es nuestra confianza y por eso brindo a ustedes, bríndense ustedes también fuertes aplausos, porque este ha sido un congreso de mucho éxito para todos y de este modo clausuramos hasta una cuarta versión de nuestro Congreso Nacional de Acreditación. Que regresen con bien a sus lugares. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Pilar Saavedra, directora de Evaluación y Acreditación de Institutos de Escuelas de su Educación Superior del CINEACE. Asimismo, los invitamos a visitar la página web del CINEACE, www.cineace.gov.p. Recuerden que deben responder las encuestas, luego de lo cual recibirán su certificado de dignidad. No se retiren, por favor, los invitamos a pasar al estrado para tomarnos la foto oficial grupal. ¿Sí?